Hola, ¿qué tal? Este es el segundo video que preparamos para la clase de Historia de la Filosofía 7 en la Facultad de Filosofía y Letras del Colegio de Filosofía. Entonces es el segundo video sobre la certeza sensible, el primer capítulo de la fenomenología del espíritu de Hegel. Habíamos hecho una introducción breve en el video anterior, ubicando el capítulo como una respuesta a Jacobi. Jacobi había propuesto un dilema y había resuelto ese dilema optando por el conocimiento directo de objetos como un dispositivo, digámoslo así, como un mecanismo para fijar y asegurar los compromisos que conllevan nuestros juicios sobre objetos. Bien, lo que haremos ahora será pues comentar el argumento de Hegel en este capítulo, y para eso vamos a tener como contrapunto algunas afirmaciones de Bertrand Russell, el filósofo británico del comienzos del siglo XX, muy importante, como todo el mundo lo reconoce, y veremos, digamos, cómo el argumento de Hegel se puede visualizar como una respuesta, por supuesto una respuesta anacrónica, antes del hecho, digámoslo así, una respuesta a la teoría del conocimiento directo de Bertrand Russell, o su también llamada teoría de la acquaintance, ¿no? Como se dice en inglés. Entonces voy a leer algunas frases, algunos pasajes de la obra de Bertrand Russell, sobre todo de ese libro magnífico llamado Los problemas de la filosofía, The Problems of Philosophy, publicado al comienzos del siglo XX, 1912, si no me equivoco. Entonces dice así Bertrand Russell: diremos, estoy citando ahora de este texto, Los problemas de la filosofía, diremos que tenemos conocimiento directo con cualquier cosa de la que seamos directamente conscientes, sin la intermediación de ningún proceso de inferencia o ningún conocimiento de verdades abstractas. Esto es lo que dice Bertrand Russell. El término entonces es acquaintance. En inglés se traduce como conocimiento directo, ¿no? Entonces aquí está muy claro, ¿no? Sin la intermediación de ningún proceso de inferencia. No hay inferencias. Conocemos cosas sin inferencias. Esta es la tesis. Entonces los objetos del conocimiento directo, de la acquaintance, son lo que después va a llamar Bertrand Russell sense data, datos de los sentidos, ¿no? Lo que está dado literalmente en el sentido o en los sentidos. Estos sense data, dice Bertrand Russell, ahora cito de nuevo, constituyen la apariencia de la mesa, es decir, la mesa que veo, su color, su figura, su dureza, su suavidad, etc. Todas estas cosas de las que yo soy inmediatamente consciente cuando yo veo y toco mi mesa. Hasta ahí Bertrand Russell en Los problemas de la filosofía. Entonces, conocer verdades acerca de la mesa puede efectivamente requerir inferencias y sintetizar, unificar una información variada. Sin embargo, dice Bertrand Russell, en lo que concierne al conocimiento del color mismo, yo conozco el color completa y perfectamente cuando lo veo, y no es posible teóricamente ningún conocimiento ulterior. Así, los sense data que constituyen la apariencia de mi mesa son cosas de las que yo tengo conocimiento directo,
cosas conocidas inmediatamente por mí tal y como son. Hasta ahí Bertrand Russell. Entonces, bueno, no sería la primera persona en afirmar que estas palabras y estas ideas de Bertrand Russell capturan de una manera bastante exacta el objeto de la crítica de Hegel en la certeza sensible, por más que originalmente haya estado dedicada a Jacobi y a los anti-ilustrados, ¿no? Quienes tenían una concepción parecida a la de Bertrand Russell, similar, ¿no? Entonces, claro, entonces conozco el color completa y perfectamente cuando lo veo, dice Bertrand Russell, ¿no? Ahora me gustaría que leyéramos brevemente el comienzo de la certeza sensible, el comienzo de del primer capítulo de la fenomenología. Dice Hegel, bueno, el título, como sabemos, la certeza sensorial, o el esto, o el querer decir, ¿no? El traductor de la edición de Ábada, Antonio Gómez Ramos, creo que le pone un poco de su salsa al subtítulo. Lo único que dice es das meine, ¿no? Die sinnliche Gewissheit oder das Diese und das Meinen. Entonces él lo justifica en su introducción. Mi opinión que quiero íntimamente decir, esto es lo que traduce das Meinen, ¿no? Bueno, hay unas observaciones de traducción que a lo mejor no son... hay que notarlas, pero digamos que en lo que tiene que ver con el argumento no son cruciales. Dice Hegel, el saber que de primeras o de modo inmediato es objeto nuestro, no puede ser otro que aquel que es él mismo saber inmediato, saber de lo inmediato o de lo que está haciendo. Nosotros hemos de comportarnos de modo igualmente inmediato o receptivo, esto es, no alterar nada en él de cómo se presente y mantener los conceptos alejados del acto de aprehender. Entonces, si lo conceptual separado de la aprehensión, esta es la idea, ¿no? Poner en pausa la actividad conceptual y concentrarse solamente en lo que sin actividad conceptual podemos captar o aprehender de nuestro entorno. Voy a continuar leyendo a Hegel. El contenido concreto de la certeza sensorial hace que ésta aparezca inmediatamente como el conocimiento más rico, más aún como un conocimiento de riqueza infinita, para la que no puede encontrarse ningún límite, ni cuando salimos al espacio y al tiempo, en tanto que es en ellos donde esa riqueza se expande, ni cuando, tomando para nosotros un pedazo de esta plenitud, penetramos en su interior dividiéndolo. Dicho conocimiento aparece además como el conocimiento más de verdad, pues aún no ha eliminado nada del objeto, sino que lo tiene delante de sí en toda su integridad. No eliminar nada del objeto. Y creo que esto es lo que, digamos, captura Bertrand Russell cuando dice, en lo que concierne, por ejemplo, al conocimiento del color, ¿no? Yo sé lo que es el color, conozco el color completa y perfectamente. Esta es la idea de Bertrand Russell cuando lo veo, ¿no? Si quiero saber lo que es el azul, veo una superficie azul, me concentro sobre la impresión que me produce esa superficie y es así como fijo, por ejemplo, en mi mente lo que significa azul y que puede tener la propiedad de ser azul. Esta es la idea de Bertrand Russell, ¿no? Y es la idea representada en el capítulo de la certeza sensible. Sí,
Entonces dice Bertrand Russell, conozco el color completa y perfectamente cuando lo veo. Ahora veamos un poco de regreso a la fenomenología. Bueno, ya leímos esto, la certeza sensible aparece como el tipo más rico de conocimiento, el conocimiento más verdadero o más de verdad. Y tiene al objeto ante sí, dice, en su perfecta entereza. Tiene completamente y perfectamente al objeto ante sí. Y continúa después Hegel, esto digamos ya es la voz crítica, pero esta misma certeza resulta ser la más abstracta y la más pobre de las verdades. Entonces, al contrario de lo que parece ser lo más rico y lo más completo, resulta lo más pobre y lo más parco, si es que resulta en algún tipo de conocimiento. Entonces, este es el planteamiento. Hay montañas de comentarios alrededor de este pasaje, unos, por contar solamente dos, por mencionar solamente dos muy importantes y famosas, la de Jean Hippolyte, la génesis y estructura de la fenomenología del espíritu de Hegel, escrita originalmente en francés a finales de los años 50, un texto muy influyente, digamos que tematiza la certeza sensible bajo el rubro de lo inefable. Otro de los que merece mencionarse, por supuesto, es Charles Taylor, fallecido, filósofo canadiense, eminente filósofo canadiense, fallecido no hace mucho. Entre sus contribuciones está justamente un texto que he recomendado a todo el mundo, Hegel, ¿no? Y entonces la posición de Taylor consiste en hacer ver la importancia del lenguaje para la conciencia de objetos, de tal manera que si la certeza sensible no puede expresar lingüísticamente aquello que pretende conocer con tanta riqueza, entonces eso va a ser un indicio de que no hay tal certeza sensible. No podemos fijar mediante el conocimiento directo, mediante la acquaintance, como diría Bertrand Russell, ni asegurar, no podemos ni fijar ni asegurar los compromisos normativos que implican nuestros juicios acerca de objetos, ¿no? Entonces, voy ahora a pasar a describir muy brevemente el argumento. Ya de alguna manera lo anticipamos. Se trata de un argumento contextualista, más o menos conocido, un tipo de argumento más o menos familiar en la filosofía del siglo XX. Lo tenemos, por ejemplo, en el argumento contra el lenguaje privado, o el llamado argumento contra el lenguaje privado de Wittgenstein, en las investigaciones filosóficas. Lo tenemos a su manera en Wilfrid Sellars, y en ese texto también de los 50, igual que las investigaciones de los 50, el empirismo y la filosofía de la mente, y también ese otro texto, digamos que se podría mencionar, Dos dogmas del empirismo de Quine, con su idea de la indeterminación de la traducción. Si alguien conoce esto, pues el argumento le será familiar. La pretensión de la certeza sensible es que, digámoslo así, que la conciencia en el modo certeza sensible, ¿no? Si hay algún tipo de conciencia representativa de la certeza sensible, esa conciencia es capaz de identificar objetos particulares sin la mediación de conceptos. Esto es muy importante, ¿no? Si yo tengo certeza sensible, vamos a ponerlo así, si una persona tiene certeza sensible,
¿no? Entonces esa persona o ese agente o ese lo que sea va a ser capaz de identificar objetos particulares, ¿no? Bajo la condición, ¿no? Siempre bajo la condición de que nos deshacemos de lo conceptual, como leímos hace un momento. Entonces, ¿cómo funciona esto? Uno de los recursos es acudir a los llamados demostrativos o también en algún sentido y contexto llamados deícticos o indexicales. Me estoy refiriendo a expresiones como esto, eso, aquí, ahora, ¿no? Son de hecho, junto con yo, son ejemplos que pone el propio Hegel en este capítulo, ¿no? Pero para dar una idea global del argumento, si yo no sé nada acerca de un determinado lenguaje, ni soy competente en el lenguaje, el mero acto, el mero gesto de apuntar hacia algo, no fija el significado de ningún término. Para ponerlo de nuevo en términos de la experiencia y los conceptos de color, tal y como lo sugiere Bertrand Russell, si la superficie del sofá que tengo frente a mí es azul y yo fijo mi atención sobre la superficie azul, entonces bastará con dirigir mi atención y quizás apuntar mi dedo, ¿no? El dedo hacia, o algún indicador hacia esa superficie y decir al mismo tiempo azul para que el significado y la propiedad que está, digamos, referida en ese significado quede fijada para mí y asegurada de una vez y para siempre. Esto, por supuesto, es algo que va a meritar crítica por parte de varios filósofos, ¿no? Entre ellos el propio Hegel. Porque la idea es, incluso el gesto de, si es que es exitoso, el gesto de apuntar hacia un objeto necesita algo más que conocimiento directo para ser efectivo. En otros términos, el mero gesto puede ser sistemáticamente mal interpretado si uno no tiene ya un lugar donde poner ese concepto y esas propiedades. Un concepto o una propiedad como la de ser azul. Entonces, si yo no tengo vocabulario de colores, ¿no? Entonces es muy difícil que yo pudiera fijar el significado y que yo pudiera conocer el contenido del concepto azul simplemente diciendo esto, ¿no? Y apuntando hacia algo azul. Entonces, incluso cuando es exitoso, el acto de apuntar hacia algo al tiempo que uno dice el nombre de ese algo, como cuando alguien está estipulando o cuando está recordando cómo se dice algo, requiere entonces de lo conceptual como su condición de posibilidad. Y entonces todo se decanta en la imposibilidad de recoger los particulares de la experiencia, sin conceptos. Esto es lo que se supone que hace la certeza sensible y lo que Hegel revela que es incapaz de hacer. Entonces el argumento contextualista, ¿no? La designación de particulares presupone un contexto en el cual la referencia, por ejemplo, de la expresión esto, puede ser definida. Y esta definición, esta delimitación, es posible mediante conceptos, mediante algún entendimiento previo del tipo de cosa hacia la cual uno apunta, ¿no?
Por ejemplo, si uno está hablando de colores y uno apunta hacia una superficie, entonces, bueno, nuestro interlocutor, los demás hablantes podrán reconocer que de lo que estamos hablando es de los colores que tienen las superficies. Entonces, requiere la identificación de una precomprensión, de un entendimiento previo del tipo de cosa hacia la cual estamos apuntando. Y sin embargo, la certeza sensible no puede saber qué tipo de cosa es aquello hacia lo cual está apuntando. ¿Por qué no puede saber qué tipo de cosa es aquello a lo cual se está apuntando? Porque de entrada, ¿no?, se ha eliminado la posibilidad de apelar a tipos, es decir, de apelar a universales. O, si ustedes quieren, se ha evitado de entrada, por hipótesis, la mediación conceptual. Entonces, si el teórico de la certeza sensible acepta que no puede aplicar conceptos, entonces tiene que aceptar que tampoco puede exitosamente identificar particulares de la percepción como tales, ¿no? Como tales. Por eso dice Hegel en el texto, ¿no?, el puro ser, lo único que puede decir es que es. Y de hecho esto es algo que Jacobi mismo había indicado. No sé cuáles son las propiedades de Dios, no sé cuáles son las propiedades de Dios, pero sé que es. No sé cuáles son las propiedades del mundo externo, pero sé que hay mundo externo. Esto es algo que concedía perfectamente Jacobi, ¿no? Y Hegel alude a esto cuando, por ejemplo, en el 91, en el segundo párrafo del capítulo, y el tercero también, habla del puro ser, ¿no? Entonces, supongamos que apunto hacia allá, hacia esa cosa de ahí. ¿Qué es aquello hacia lo que apunto? ¿Es el zapato? ¿Es el par de zapatos? ¿Es la agujeta de uno de los zapatos? ¿O es la huella que tiene el zapato izquierdo? ¿O es la mosca que se ha parado en este momento sobre uno de los zapatos? ¿O estoy apuntando más bien hacia la esquina de la habitación? ¿O a lo mejor de repente he sido impactado por una visión del absoluto, como querían los románticos? En otros términos, si lo único que puedo hacer es apuntar, si no puedo aplicar conceptos ni siquiera para mí mismo, entonces no puedo referirme a nada en particular. Y tampoco puedo apuntar hacia todo, hacia el absoluto. Entonces, eso quiere decir que el gesto de apuntar queda completamente indeterminado. Y de ahí, digamos, la idea quainiana de la indeterminabilidad radical de la traducción. Entonces, si para quienes tengan el contexto y quizá curiosidad también, Donald Davidson, el ilustre filósofo norteamericano de la última mitad del siglo XX, escribió un texto llamado Sobre la verdadera idea de un esquema conceptual, en donde, entre otras cosas, habla de un tercer dogma del empirismo, y este es el dogma, digamos, de la estructura no interpretada frente a el esquema conceptual, ¿no? Entonces, digamos, todos ellos, junto con el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas, también nos recordaría que la ostensión es completamente indeterminada. Podemos hablar un poquito del lenguaje privado de Wittgenstein. Sí, es un argumento, una serie de provocaciones, como podríamos también decir, ¿no? Que puso Wittgenstein a sus estudiantes y que después se publicó
como parte de las investigaciones filosóficas. ¿Cómo podemos encontrar un criterio para el conocimiento? En el caso, por ejemplo, de la certeza sensible, la identificación y la reidentificación o sensaciones particulares o sense data, objetos privados de algún tipo, etc. Supongamos, ¿no? Ahora, para explicar esto, supongamos que tenemos una sensación. Vamos, que yo tengo una sensación, la voy a llamar S. ¿Cómo podría yo establecer si otra sensación es la misma, es también S? Nadie más que yo comparte la experiencia. Nadie me puede ayudar entonces para decirme esto. Puedo apelar a la memoria, decir, ¿es esta sensación la misma o similar a la que tuve hace 2 minutos? Pero esto tampoco es muy confiable porque no sabemos si confiar en la memoria. Entonces, adoptamos un criterio cualquiera, una regla de identificación para esta sensación. ¿Cómo la aplicamos? Nunca podemos estar seguros si la hemos aplicado correctamente, si la hemos recordado correctamente. ¿Qué concluye Wittgenstein de aquí? No puede haber un conocimiento de tales objetos privados, porque no hay ningún sentido en el que nos podríamos haber equivocado al adscribirnos la sensación S o el tipo de sensación S. Como no hay ningún sentido en el que nos podríamos haber equivocado, todo pasa, ¿no? Todo puede caber o nada puede caber. Entonces, dado esto, pues tampoco podemos decir que estamos en lo correcto. Si no podemos errar, tampoco podemos conocer, ¿no? Entonces aquí el argumento de Hegel es algo bastante parecido. Para concretar un poco más y ir avanzando más rápido, veamos el punto del ahora, ¿no? Hegel dice que se presentan, esto es como la voz de la certeza sensible tratando de defender su posición, diciendo que cuando digo que ahora es la noche, entonces esto puede contar como un ejemplo de lo que experimento sin conceptos, ¿no? Un tipo de conocimiento de lo particular que no requiere de lo conceptual. El argumento es parecido a lo que venimos diciendo, ¿no? El punto es bastante claro. No podemos especificar qué es ahora, ponemos comillas, ahora, sin apelar a un aparato conceptual bastante complejo, es decir, nuestro sistema entero de identificación y de llevar el tiempo, ¿no? Nuestro sistema, nuestro orden temporal entero. Entonces, no podríamos decir ahora sin decir antes, sin decir después, ¿no? Y sin apelar a todo lo que sabemos sobre el tiempo y de cómo lo medimos y cómo no lo medimos, ¿no? Entonces el mero recurso a decir aquí, ahora, no nos puede por sí mismo decir cuál es la exacta especificación del tiempo que queremos decir. Bueno, entonces la moraleja central de este capítulo es que no hay experiencias no interpretadas o no hay experiencias que no estén ya conceptualizadas. ¿Qué es lo que prueba Hegel? Lo que no prueba, y esto es importante decirlo en este punto, es que, y no ha procurado probar,
es que nunca podemos conocer objetos particulares. Eso no prueba. O que los objetos particulares involucren algo más que los sentidos, como él dice, en el reino de los conceptos puros. Esto no es algo que él vaya a defender. Por supuesto que nuestro conocimiento incluye conocimiento de los particulares y que en gran parte nuestro conocimiento de los particulares tiene como base la experiencia sensorial. Pero el punto es que esa experiencia sensorial no está desprovista de conceptos. Esa experiencia sensorial, para proveer una base a nuestro conocimiento empírico, tiene que estar ya, digamos, preñada conceptualmente, ¿no? Impregnada de lo conceptual, la experiencia. Entonces, ¿qué es lo que ha argumentado? Que nuestra identificación y nuestro conocimiento de los particulares no procede, sino que presupone el conocimiento de universales, o para decirlo de otra manera, nuestra capacidad para aplicar conceptos, y que cualquiera que sea la base de nuestros sentidos, esto lo tienen que investigar, digamos, los psicólogos experimentales o algo así, cualquiera que sea la base de nuestros sentidos, no hay entonces experiencias sin interpretación, no hay experiencias que no estén conceptualizadas, no hay en suma sense data, como lo quería Bertrand Russell. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí y después continuamos.